desde marzo de este año, cada viernes, en temas siempre relacionados con salud mental y apoyo psicosocial en el contexto de COVID-19. El día de hoy vamos a tratar el tema de pérdidas y duelo en tiempo de COVID, y para ellos contaremos con una presentación sobre el tema a cargo de la licenciada Giselle de la Hoz, y a continuación tendremos un espacio para preguntas y discusión. Pueden ir utilizando el chat para tal fin, y finalmente se dará la oportunidad para algunas palabras, comentarios y preguntas para nuestra ponente. Voy a presentar rápidamente a Giselle. Giselle es graduada de Psicología de la USMA, es miembro del comité organizador del primero, segundo y tercer Congreso de Duelo e Intervención en Crisis y Cuidados Paliativos en el año 2007, 2012 y 2016. Cuenta con un diplomado en asesoramiento y duelo que realizó en el 2007, y tiene muchas publicaciones sobre el tema de duelo, así como en otras sobre otros temas. En realidad, el currículum de Giselle es mucho más largo, seguro lo estaremos compartiendo con ustedes en algún momento, pero solo he tratado de hacer una síntesis muy breve para presentar a nuestra ponente, que también quiero agradecer mucho por su disponibilidad para presentar sobre el tema de duelo en nuestra serie de webinars. Así que, Giselle, sin demorar más, voy a apagar mi micrófono. Te voy a pedir, por favor, de prender tu micrófono, y a Marta que nos acompañe con las láminas. Adelante, Giselle, y muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Ok. Bueno, buenos días y saludos cordiales a todas las personas que están sumadas a este webinar. Como dijo el doctor Bruni, soy Giselle de la Hoz, de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz, desde Panamá. Es una institución fundada en el año 2000 con el objetivo de brindar apoyo emocional ante la pérdida de un ser querido. Años más tarde integramos a nuestros servicios otro tipo de pérdidas significativas, como son la pérdida laboral, la pérdida por separación y divorcio, la pérdida por infidelidad, la fidelidad en este caso, y una serie de pérdidas significativas. Además del objetivo de la atención, tenemos el objetivo, uno de los objetivos es la capacitación a profesionales de diversas disciplinas. Las estadísticas nos demuestran desde el 2000 hasta la fecha que se han capacitado 14,000 profesionales. Y por último, de nuestros objetivos está la sensibilización que hacemos a través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, y ahora redes sociales, con guías y material de psicoeducación. Así que solamente para que conozcan el trabajo que hace la Fundación desde Panamá, y estamos a la disposición de ustedes. No sé si me permiten a mí pasar los slides o alguien me los pasa. Yo te los paso, si me dices siguiente, yo te los paso. Ok, claro que sí. Siguiente. Ok, todos tenemos claro que nuestro existir está condicionado a vivir pérdidas y ganancias. La elaboración de las pérdidas es posiblemente un tema central que vivimos y que de alguna manera se nos dificulta enfrentar, porque las pérdidas las atribuimos a todas esas experiencias de fracaso, de vergüenza, de derrota. En el caso específico de la muerte, podríamos decir que es el único sufrimiento universal, a pesar de que algunas culturas no lo ven como sufrimiento, pero en general en nuestra parte geográfica occidental lo vemos la muerte como un sufrimiento. Y naturalmente que los acontecimientos que estamos viviendo en este momento, esta situación inédita que es la pandemia por el coronavirus, nos llevan a todos a confrontar nuestra propia vulnerabilidad. El hecho de que aquí estemos un gran número de profesionales escuchando, esto no nos ha eximido a que durante la pandemia estemos viviendo pérdidas, y eso lo vamos a ver en los próximos slides. Sin embargo, el que vivamos o que estemos enfrentando diversas pérdidas a nivel mundial,
tenemos que apuntar al autocuidado de nosotros para poder ayudar. En esta relación de ayuda que le vamos a dar a otros, primero tenemos que empezar por nosotros mismos y por nuestras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, siguiente. Sabemos que el acercamiento al duelo se debe hacer desde la teoría que orienta, pero debemos hablar desde la generalidad. Cada desapego, pérdida de un objeto, de una persona, de una situación, nos lleva a vivir este proceso de duelo, que para nuestros dolientes hablan de este laberinto oscuro en donde sentimos una serie de reacciones que la persona entra en confusión, la persona se siente abandonada, se siente desesperanzada en vivir la vida. En esta situación se ve afectada la persona en todas sus dimensiones y, en otras palabras, le podemos hablar de un dolor total. Siguiente. El proceso de duelo, cuando hablábamos de esta respuesta emotiva ante la pérdida de un ser querido, ese proceso que vivimos es un proceso activo. El doliente vive una experiencia única e irrepetible. Es un proceso activo porque naturalmente que el doliente debiera esforzarse para enfrentar su dolor. Ese estilo de afrontamiento que tiene el doliente, ese repertorio de pensamientos y sentimientos y acciones se debiera activar. Y digo debiera porque no todas las personas lo pueden o se esfuerzan por enfrentar. Es un proceso dinámico porque cambia es cambiante, de momento a momento. La persona en un día puede vivir diversas experiencias desde el punto de vista emocional. Y es dinámico, aparte de dinámico, tiene una función adaptativa. La persona tiene que experimentar los procesos internos y externos e ir poco a poco adaptándose a esa realidad. Y por último, afecta de forma multidimensional todas las áreas del ser. Por eso hablamos de un dolor total. Siguiente. Aquí podemos apreciar las reacciones habituales en el duelo. Sin embargo, cuando hablamos de reacciones habituales en el duelo, estas que presentamos aquí, se dan en ese duelo normal. Y podríamos también en este espacio hablar un poco de ese duelo complicado. En la fundación, en los 20 años que hemos laborado, los primeros años, tal vez los primeros 10 años, las experiencias que se nos presentaban en la fundación estaban más, la atención psicológica se daba mucho más en aquellos duelos normales. En los últimos 10 años nos hemos visto en circunstancias de acudir o de contratar psicólogos clínicos porque ya estamos atendiendo estos duelos complicados en donde se requiere un cierto diagnóstico, se requiere se busca más la terapia que el asesoramiento. Cuando es el duelo normal, se acude al asesoramiento. Cuando hablamos de duelo complicado, ya tenemos que el abordaje, orientarlos es a la terapia. Entonces, regresando a estas reacciones habituales en el duelo, vemos las reacciones a nivel físico, emocional, cognitivas, sociales, conductuales y espirituales. Es la totalidad del ser la que se ve afectada. Cuando hablamos de estas reacciones físicas, me gustaría añadir no solamente en este momento con el COVID la opresión gástrica, también hablamos de una opresión torácica que muchos dolientes en este momento la expresan. Y también tiene que ver un poco con todo lo que está aconteciendo y esos síntomas
que presenta el COVID. Así que tengamos muy en cuenta que estas reacciones son habituales, sin embargo, se intensifican o agudizan cuando es un duelo complicado. Siguiente. Bueno, ante este suceso inédito que estamos viviendo, el COVID ha generado una multiplicidad de cambios y pérdidas y indudablemente estas pérdidas no se dan en una familia, se puede experimentar múltiples pérdidas y naturalmente que esto hace que la situación sea más crítica para las personas y para aquellas personas que enfrentan la pérdida física de un ser querido. En la actualidad hemos tenido usuarios o dolientes, como normalmente les llamamos, en donde en una sola familia podemos ver que hay una persona que ha fallecido y dentro de esa familia existen otras situaciones como la pérdida del trabajo, inclusive se han tenido que mudar de una provincia a otra y ahí podemos ver la dificultad que están viviendo nuestras comunidades. Esto es bien importante tenerlo en cuenta en el momento del abordaje, en ese apoyar o en ese acompañar al doliente, porque la idea o el acme de ese acompañamiento, ya sea virtual, telefónico, es que la persona regrese a esa funcionalidad. Siguiente. En este caso, quise añadir el tema de la empatía, porque en este contexto el profesional tiene que contar con ciertas competencias relacionales. Se nos olvida mucho que en esas competencias relacionales, en estos tiempos de pandemia, es primordial que también nos cuidemos, como les decía al inicio. Tratamos de ayudar, nos ponemos al servicio de muchos, sin embargo, no recurrimos a qué está pasando conmigo. Y la empatía empieza por nosotros mismos. Entonces, esa capacidad de comprender al otro y al mismo tiempo transmitir esa comprensión. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras propias necesidades. Que en este momento que yo estoy viviendo esta pandemia o que yo estoy viviendo pérdidas, que no necesariamente son pérdidas físicas, ¿qué necesito yo como asesor, como terapeuta, como voluntario para poder yo cuidarme y poder brindarle a la persona que tengo al frente brindarle ese apoyo, esa empatía, esa escucha activa que tanto se necesita? Esa actitud empática, como lo dice el slide, es la disposición de una persona de ponerse en la situación existencial de la otra, de comprender su estado emocional. Y ahora vamos en la siguiente a ver las fases de la empatía para que podamos entender. Bueno, aquí antes de hablar de las fases de la empatía podemos hablar que esa empatía se relaciona con la escucha activa. Sin embargo, me gustaría hacer un alto y decirle que esa escucha activa también implica que nosotros escuchemos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra vida espiritual. Todas esas dimensiones que vemos en el otro que están afectadas, en este momento, nosotros como profesionales que estamos acompañando en el proceso de duelo, debemos escuchar nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, qué pensamientos estamos teniendo en este momento, qué me está afectando, para que realmente podamos validar lo que la persona que estamos apoyando reciba esa validación por parte nuestra. Entonces aquí está dentro de esa empatía, se relaciona con el reflejo de las emociones, la asertividad, esa comunicación que le brindamos a la persona a quien estamos atendiendo, explorar la realidad del otro, la capacidad de reflexión, como les decía, y autocuidado. Siguiente.
aquí esta es la parte en que me gustaría como hacer énfasis, porque a pesar de que la empatía, no todas las, bueno, no es que todas las personas, muchas personas tienen esa habilidad empática y es innata, también hay la posibilidad de aprender a ser empáticos. Entonces, aquí es necesario que veamos esta fase: identificación, repercusión, incorporación y separación. Entonces, en esta identificación, yo veo que con la persona y con la situación del otro, esta es la relación de ayuda, me identifico con la otra persona. También yo, si fuera tú y estuviera en tu situación, ¿qué haría? La repercusión no es más nada que la autoobservación mientras observo al otro. También yo ahora, mientras intento comprenderte, siento, pienso. La incorporación, que es la constatación de la proximidad interior. En el fondo también yo, de lo que me cuentas, de lo mismo que estás viviendo, yo he vivido algo o alguna situación de la que me estás contando. Y no, con lo que acabo de mencionar no significa que ustedes tengan que decírselo a la persona. Es esos mensajes que muchas veces tenemos que más bien es un mensaje que nos damos a nosotros mismos mientras estamos al frente de la otra persona. Y por último, la separación, que es el restablecimiento de la distancia afectiva. Aquí es donde nos lleva la prevención de la fatiga por compasión, del desgaste por empatía y el burnout, ese desgaste emocional, profesional que de tanto hablamos en este momento en todos los países del mundo, en que vemos a nuestros profesionales de la salud desgastados. Sin embargo, si nosotros como profesionales intentamos entender estas fases de la empatía y en alguna medida entrar en conciencia de ella y adaptarla a nuestro trabajo, entonces podemos realmente, a través de esto, es que nosotros vamos a poder valorar más la vida. Nuestros usuarios, nuestros dolientes, nos pueden llevar a esa dimensión de poder valorar aspectos de nuestra vida, de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ese es como el regalo que nos da trabajar con personas en duelo. Siguiente. Estas es algunas de las palabras que podemos compartir. Entiendo que estés triste, que estés enojado, comprendo lo que dices, escucho que esto te afecta. ¿Cómo lo puedo apoyar? Esto que dices es muy importante, válido, valioso. Aquí estoy si desea hablar, si desea ser escuchado. También no es solo lo que decimos, es lo que callamos. Ese silencio intrapsíquico que a veces cuando nuestro usuario doliente está compartiendo, aquello que escuchamos, que muchas veces nos puede sorprender el dolor, la experiencia que está viviendo la persona en duelo, lo que proyectamos, esos gestos corporales, esa mirada, esa forma de hablarle a nuestros dolientes. Y por supuesto lo que sentimos, muchas veces nos puede afectar la situación que estamos escuchando. Ahí es donde está la fase de la empatía, en donde nosotros tenemos que ejercitar esas fases de la empatía para poder dar esa respuesta al doliente de una forma no solo efectiva, sino de una forma sensible. No podemos perder nuestra sensibilidad en el momento en que nosotros estamos atendiendo. Si la perdemos, estimados colegas, personas que me están escuchando, participantes, si nosotros no tenemos o al tener al frente a una persona y estamos perdiendo esa sensibilidad, es mejor no evitar trabajar en esta etapa. Porque
Me gustaría añadir algo. Muchas veces estamos en situaciones en donde es necesario que no atendamos, que no tengamos una relación de ayuda porque estamos atravesando por una situación temporal o crítica. Y ahí es donde está el autocuidado del profesional de la salud. Siguiente. Aquí quiero presentar estos mediadores del duelo, que son aquellos factores determinantes que el doliente enfrenta en su proceso. Estos factores inciden en la forma como la persona enfrenta el dolor, ya sea de forma activa o de forma... Muchos dolientes enfrentan el dolor de forma pasiva, y nuestro trabajo es explorar cómo el doliente identifica esos factores para que pueda encontrar esa funcionalidad que tanto requiere el doliente en su proceso y esos esfuerzos que el doliente tiene que vivir. Recordemos que el doliente es quien hace el trabajo. Nosotros acompañamos su caminar. Nosotros exploramos con ellos esas decisiones o esas acciones que ellos tienen que tomar. Entonces, siguiente, esos factores son, esos factores de los que hablamos, ¿cuáles son? ¿Cómo era la persona fallecida? ¿Quién era esa persona? ¿Qué grado de parentesco tiene esa persona? Siguiente. La relación del superviviente con la persona fallecida. En el caso de los niños y niñas, va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentre y esas expectativas y esperanzas que se tenían en relación con la persona fallecida. Esa ilusión que se tenía, cuáles eran esos planes que se tenían con la persona. Siguiente. Otro de esos mediadores o factores determinantes en el proceso de duelo está la naturaleza del apego, la fuerza del apego, la seguridad, el conflicto con el fallecido, la relación de dependencia que había con el fallecido. Siguiente. La persona cómo falleció, la proximidad. En estos tiempos de pandemia vemos la proximidad. Estamos hablando de la proximidad física. En Panamá estamos viendo personas que han fallecido en otras provincias, en donde naturalmente que se siente una irrealidad de la pérdida para sus seres queridos. La muerte repentina o inesperada, que en este caso estos son criterios. En el caso de las muertes repentinas o inesperadas, la sorpresa de que murió la persona, son criterios que se parecen a esos duelos traumáticos. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos factores son fundamentales que el profesional de la salud los tenga en cuenta. Las pérdidas múltiples que estamos viendo en la pandemia, como hablábamos anteriormente, no es solamente la pérdida física, sino esa pérdida del trabajo, esa pérdida de las facultades también que están viviendo algunos miembros de la familia, facultades cognitivas, facultades físicas. Bueno, aquí estamos las muertes evitables que estamos hablando cuando hay litigio, cuando hay negligencia médica, las muertes ambiguas, que son cuando no se ha encontrado el cuerpo del ser querido y hay el afrontamiento de la persona, hay una esperanza por parte de la persona de que se encuentre su ser querido. Las muertes estigmatizadas, que aquí hablamos un poco del suicidio, de las muertes por ejemplo, por aborto inducido. Estas muertes son estigmatizadas y de alguna manera el doliente no se siente autorizado a hablar de la pérdida. Siguiente. La historia personal. Es necesario indagar en aquellas pérdidas previas, esos duelos no resueltos, e inclusive aquí se puede recoger datos como antecedentes de la salud mental de la familia,
duelos, como acabo de mencionar, no resueltos, que son indispensables para no solo el asesoramiento, sino para la intervención ya desde el punto de vista terapéutico. Siguiente. Las variables de la personalidad va la edad, el sexo. Recordemos, por ejemplo, en el caso de nuestros hombres, que culturalmente en Panamá, y debe suceder en muchas partes en Latinoamérica, que el hombre en su cultura no puede llorar, no puede expresar, tiene una serie de mensajes familiares en donde no debe expresar el dolor. Sí puede expresar la rabia o la ira. Sin embargo, esas reacciones de llanto no tiene la capacidad para expresarlas porque han sido desde niños, han sido adiestrados a esa cultura de no llorar. Por el otro lado, también tenemos que ver en esas variables de personalidad los rasgos de personalidad, e inclusive tenemos que ver si hay alguna presencia de trastornos en el individuo. Otra de las variables en la personalidad está lo que hablábamos del estilo de afrontamiento. Hay personas que su estilo de afrontamiento ante la adversidad es de resolver problemas. Entonces vemos como en el duelo muchas personas buscan la ayuda para apoyarse. Y hablo de la ayuda no solamente profesional, hay muchos que buscan la ayuda espiritual, o inclusive hay muchas personas que buscan la ayuda religiosa. Entonces tenemos que entender todas esas variables de la personalidad en duelo. Siguiente, porque yo creo que se me está acabando el tiempo. A nivel social, ese apoyo social es importante. En estos tiempos de pandemia, sabemos que el que no se den estos rituales funerarios con los seres queridos y las amistades, se generan a veces resentimientos porque no me llamaron, no se conectaron a ese Zoom en esos servicios funerales. Este apoyo emocional y social es muy importante porque se dice que en el duelo la primera condición para aceptar el duelo es el reconocimiento social. Imagínense lo difícil que es para muchas personas que inclusive no han hecho sus rituales funerales. Las cenizas están en lugares como las funerarias, en las iglesias, y esto están en la espera de poder, una vez que haya la reapertura, poder hacer sus servicios funerales. Entonces también podemos entender que puede haber algo de negación en el afrontamiento del duelo. Y es natural que la persona lo esté enfrentando de esta manera porque no ha hecho esa primera etapa, que es enterrar a su ser querido. Otro aspecto importante aquí en las variables sociales es los mitos. Nosotros en Panamá tenemos mitos que muchas veces impiden a que la persona entre en ese proceso de duelo, que pueda expresar, que pueda aceptar esa realidad de la pérdida. Siguiente, quisiera, por último, en estos mediadores del duelo, entender estas tensiones concurrentes que se están viviendo. Estas tensiones en donde las familias estamos en cuarentena, las crisis que se están viviendo internamente en la familia, las pérdidas secundarias, como hablábamos de pérdidas económicas, laborales, enfermedades, consumo de sustancias, conflictos intrafamiliares, violencia, todas estas situaciones que se están viviendo en el hogar, pues de alguna forma hacen que el duelo se complique. Podríamos encontrar elementos o criterios de un duelo complicado. Siguiente. En el proceso de duelo, el doliente tiene que hacer unas tareas. Es ese trabajo activo. Cuando hablamos de tareas del duelo, hablamos
unas situaciones en donde la persona tiene que poner de su parte. Por eso hablamos de ese proceso activo y dinámico. Y las tareas significa que el doliente se ve enfrentado a situaciones en las cuales las tiene que trabajar. Y por eso hablamos de tareas. Veamos la primera tarea porque el tiempo ya se nos va. Vamos a ver las 4 tareas de forma ayudar a aceptar la realidad de la pérdida. Nosotros ayudamos, pero quien tiene que aceptar la realidad de la pérdida es el doliente. Siguiente. La primera tarea del duelo es adquirir una conciencia más clara de que la persona está muerta y no volverá. Hablábamos un poco de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestros dolientes acepten la realidad de la pérdida si no han realizado sus rituales en cuanto al funeral? Entonces es muy difícil que puedan aceptar la realidad de la pérdida. Podemos ver a personas que simplemente dicen, voy a esperar que se abra la reapertura, siento como si esto que estoy viviendo es una pesadilla, esto es irreal, hablan en el tiempo presente de su ser querido. Ahí podemos ver la negación, pero es sano esa negación en este momento porque no podemos nosotros como profesionales empujar a que la persona viva la realidad de la pérdida. Nosotros podemos explorar cuáles son aquellas, por decir, tendríamos que poner elementos que pudieran llevar al doliente a empezar a entrar en esa realidad a través de medidas, por ejemplo, intervenciones constructivistas, escribe una carta, ¿qué puedes hacer? Puedes, por ejemplo, elementos de terapia ocupacional. Nosotros en la fundación le trabajamos con el camino del duelo, en que la persona pueda pintar, que pueda escribir, que pueda tomar una foto y ponerla en su hogar, y algunas intervenciones de mentalización, algunas intervenciones cognitivo-conductual. Así que en esta parte hay que ir con mucha paciencia con el doliente. Siguiente. El asesor puede plantear preguntas como ¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién le comunicó la noticia de la pérdida? ¿Dónde se encontraba cuando se enteró? ¿Cómo fue el funeral? Estas preguntas es hacer que el superviviente hable de las circunstancias que rodearon la muerte. Sin embargo, tenemos que traer todo esto al contexto de lo que estamos viviendo. Muchas personas, muchas personas que atraviesan el proceso de duelo simplemente no están buscando la ayuda psicológica o el apoyo emocional o ese acompañamiento. Muchas personas con el apoyo de su familia están enfrentando su dolor. Sin embargo, también desde el punto de vista gubernamental, en esta relación de ayuda, ¿a cuántas personas podemos atender? ¿Cuántas personas podemos atender en esas llamadas telefónicas? Esa intervención telefónica, evidentemente lo tenemos que hacer con con un contacto cálido, respetuoso, amable. Pero ¿a cuántas de esas personas las podemos atender? Hablo desde el punto de vista gubernamental. Eso sucede con la fundación también. El número, la demanda de solicitudes que tenemos para el apoyo emocional es cada vez mayor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para apoyar a estas personas? Hacemos la intervención inicial con esa entrevista de acogida y en algunos casos, si tienen criterios para ir a ese grupo de apoyo virtual, los vamos derivando a ese grupo de apoyo virtual para poder trabajar con máximo 10 personas.
En este caso, ha tenido efecto. Sin embargo, hay otros casos que son, que ya, como hablábamos de estos mediadores en duelo, que impide que la persona participe de un grupo de apoyo. Siguiente. Elaborar el dolor de la pérdida. En ocasiones el doliente se le dificulta reconocer su propia fragilidad. Queda atascado en esa ira, esa culpa, ansiedad, desamparo. Lo que buscamos es que la persona logre un equilibrio en donde se les permita sentir dolor, esa sensación de pérdida, de que se le puedan validar esos sentimientos de miedo, de ira, de culpa, tristeza, y que los pueda expresar, que aprenda a expresarlo en su hogar, que no solamente se quede con ese apoyo que recibe virtualmente. Siguiente. Adaptarse a un mundo sin el fallecido. Esta es otra de las tareas. Sin embargo, muchos de nuestros dolientes no están haciendo estas tareas todavía porque muchos están en esa negación, atascados en la ira o atascados en la culpa. Si yo hubiera hecho esto, ¿por qué lo llevé al hospital? De pronto si lo hubiera dejado en casa. Todas esas frases en donde son frases que contienen algún vestigio de culpa y que hay que explorar cómo esa persona puede ir renovando esas frases a no tengo el control. Muchas veces no tenemos el control y muchas veces tomamos decisiones pensando que eso era lo mejor para la persona. Ayudar a la persona a adaptarse a la pérdida, facilitando su capacidad para vivir sin el fallecido y para tomar decisiones por su cuenta. Aquí, emplear un método en la resolución de problemas corto y largo plazo, responsabilizar y rescatar la capacidad propia. Esa es la tercera tarea del duelo. Y la cuarta, la última, es hallar una conexión perdurable con el fallecido. Aquí es donde la persona le encuentra un significado a la vida de su ser querido. Exploramos ese legado, eso que este ser querido nos enseñó, el que honramos los valores, priorizamos a partir de esta experiencia vivida cómo queremos vivir la vida. Aquí es donde se trabaja un poco la experiencia de crecimos, maduramos, vemos la vida desde otro contexto. Hay padres en la fundación que nos hablan de acabo de darme cuenta de situaciones que no veía antes y quiero honrar su memoria siendo una mejor persona. Quiero hacer este proyecto de vida para honrar su memoria. Y aquí es importante en donde vemos a esa persona que ha madurado, esa persona que se siente más libre de enfrentar la vida. Aquí es donde el dolor se transforma en amor. Siguiente. Aquí, al final, esta ponencia la pueden compartir con todos los que estamos en este webinar para que ustedes la tengan. Pero, ¿qué decir y qué no decir? Y no quisiera como quedarme en este espacio porque ya ya pasé 12 minutos, me excedí. Pero en ese decir, es conectarnos con nuestros sentimientos. Entiendo que esto es difícil y doloroso. Veo que esta es una experiencia dolorosa. En estos momentos es válido sentir. Yo muchas veces veo como muchos profesionales, a través del trabajo con el duelo, han crecido, han madurado. Vemos la capacidad de respuesta, no solamente a sus dolientes, sino en sus relaciones con sus seres queridos. Entonces, estimados colegas, participantes, el dolor nos lleva a crecer. El dolor tiene una función en la vida de la humanidad. El problema es que nos hemos atascado en buscar solamente las ganancias, pero grandes personas en el mundo han hecho grandes cambios a partir de su dolor.
Así que yo los invito a que a través de esta pandemia entendamos que como seres humanos que somos vulnerables y frágiles, estamos aquí para apoyarnos unos a otros, pero no desde la experiencia desde un profesional que se siente con poder al frente al otro. Es desde esa relación de ayuda empática en donde conectemos con la fragilidad propia y de los que estamos atendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Giselle, por compartir con nosotros. Veo que tenemos mucho interés en la región por la cantidad de personas conectadas, pero también veo que tenemos ya varias manos levantadas en la plataforma del webinar y también preguntas. Voy a empezar con unas preguntas, mientras que invito a los participantes en Y entonces voy a la primera pregunta que veo de Yubelli Pérez López. Entonces, ella menciona que no todos los duelos han de ser acompañados por profesionales de la salud mental. Voy a resumir un poco el concepto, y que es importante el rol de los familiares también. Entonces, si me permites, Giselle, voy a adelantar un pequeño comentario que sí, me parece muy importante ese comentario, y aunque la mayoría de las reacciones a una... ¿Hola? Sí, escuchamos. Sí. Aunque la mayoría de las reacciones a una pérdida remiten espontáneamente, sin convertirse en trastornos mentales, las personas con síntomas intensos de duelo son más propensos a acudir a los servicios de salud en busca de atención. Y Yubelli también menciona los aspectos culturales y los rituales simbólicos, ¿no? Aquellos que trabajaron, por ejemplo, yo me acuerdo durante mi experiencia en África, durante la epidemia de Ébola, ahí sí se encontraron estrategias para trabajar sobre rituales simbólicos alternativos que no implicaban la manipulación, ¿no?, del cuerpo, para justamente prevenir la infección. Y, por ejemplo, se hablaba de rituales con una fotografía, por ejemplo, de la persona, o con un árbol, utilizando también elementos de la naturaleza. Pero sí, te voy a dejar estos dos puntos, entonces, sobre los aspectos simbólicos y sí, el hecho que no todos los duelos tienen que ser acompañados por profesionales de salud mental. A ti, Giselle. Naturalmente que hablamos que el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso natural que vive la persona. Sin embargo, los últimos, como les comentaba, 10 años, los duelos que se nos acercan a la fundación son duelos que tienen criterios de un trauma. Entonces, ahí es donde la intervención de del profesional de la salud se requiere. Uno de los aspectos que nosotros trabajamos es que hacemos convivencias familiares para trabajar el duelo. Se trabaja mucho el perdón, se trabaja mucho todos aquellos rituales simbólicos que le permite a la persona despedirse emocionalmente de su ser querido. Estoy completamente de acuerdo con el aporte que hizo la compañera. Gracias, Giselle. Quiero también aprovechar para mencionar a los colegas que el tema de duelo se reconoce como un tema prioritario en una herramienta bien conocida, que es la Guía de Intervención MHGAP para Contextos Humanitarios. Entonces, que se dirige sobre todo a profesionales de salud no especializados en salud mental. Le voy a pedir a nuestra compañera Carmen Martínez, que nos está acompañando, a que pueda compartir el enlace del PDF online de la Guía de Intervención Humanitaria MHGAP en español. Le vamos a dar también la palabra a un par de personas que levantaron la mano en el chat. Podemos empezar con Juliana Peñuela, que ya levantó la mano hace mucho tiempo. Juliana, si estás conectada, adelante, por favor.
Juliana, no se escucha bien, no sé si pudiste abrir tu micrófono. Hagamos otro intento porque parece que hay algún problema técnico. Pero de repente podrás enviar un mensaje en el chat. Vamos entonces a otra persona que es Pamela Ramírez. Pamela, por favor. Hola, buenos días. Bueno, una de las preguntas creo que ya fue contestada por la ponente, que era en cuanto a los rituales o prácticas culturales en cuanto al manejo de cadáveres por COVID-19 y cómo aplicarlo en las cuestiones de duelo. Sin embargo, una de las preguntas también era qué prácticas o estrategias sugiere como a los profesionales de salud mental y otras también personas que están trabajando con duelo para el autocuido, porque también con el contexto del COVID-19 como que estas opciones se limitan también para la gente que está trabajando en estas situaciones. Gracias, Pamela. No sé si Giselle quieres comentar algo. Bueno, en cuanto al autocuidado, primero que tenemos que explorar cuáles son esas áreas de nuestra vida que disfrutamos, porque en el autocuidado podemos pensar que en mi caso, por ejemplo, el ejercicio a través del ciclismo me gusta, pero por ejemplo en el grupo nuestro de la fundación, nosotros nos juntamos con un profesional de la salud y que también es sacerdote y trabajamos aquellas experiencias que estamos viviendo, cuáles son esos casos a los cuales nosotras nos está afectando más y también no exploramos, compartimos los temores y preocupaciones que tenemos de nuestros seres queridos y el propio. Otro de los autocuidados que estamos haciendo nosotros es que cada vez que vamos a apoyar o atender a un doliente, hacemos el ejercicio de respiración, hacemos un ejercicio de cómo nos sentimos en ese momento antes de, cuáles son esas preocupaciones que tenemos antes de atender y luego lo volvemos a hacer cuando terminamos la sesión. Es ese alto. ¿Qué me movilizó a mí emocionalmente esta persona que estoy atendiendo? ¿Cómo me siento? Respiración. Muchas veces también trabajamos con música, con visualizaciones para poder encontrar esa paz, porque como decía anteriormente, si nosotros que atendemos, estamos escuchando todo lo que el doliente está viviendo, nosotros también estamos viviendo procesos ya sea de pérdidas o situaciones difíciles dentro de nuestro hogar o nosotros mismos lo podemos estar enfrentando. Entonces me cuido, me pongo esa máscara de oxígeno para podérselo dar a otros. Hay personas que están haciendo baile, hay otras personas que están realizando mandalas. Nosotros enviamos las mandalas a nuestros usuarios y a nuestros profesionales de la salud y son mandalas en cuanto a mariposas, en donde hay todo un instructivo para que la persona lo pueda hacer. Otra de las mandalas que mandamos, bueno, ya estoy hablando de los usuarios, pero la idea es que qué es aquello, qué acciones o qué capacidades tengo en este momento para hacer y con qué herramientas también cuento, porque no todo el mundo puede salir a la calle a hacer ejercicio, pero hay personas que sí lo pueden hacer en sus hogares o en su vecindario. Gracias. Gracias a ti, Giselle. Y gracias por compartir estos ejemplos, ¿no? ¿Verdad? De hecho, las actividades y las acciones que se pueden tomar son muchísimas y me gustaría de invitar a todos a revisar también nuestra página de OPS dedicada enteramente a salud mental y COVID, en donde hay muchas recomendaciones y materiales
sobre cómo uno puede, también sobre cómo uno puede cuidar a uno mismo, sobre cómo se pueden cuidar también a los profesionales de salud, que es una pregunta, un comentario de hecho que está en el chat. Y también me gustaría recordar a todos que en nuestra guía de primera ayuda psicológica, PAP, existe un capítulo, que si no estoy equivocado es el capítulo 4, totalmente dedicado al autocuidado. También el PAP existe ahora como curso virtual de autoaprendizaje en español en el campus virtual de OPS para aquellos que tengan interés en capacitarse más y conocer más sobre esta iniciativa de la OPS. Es gratuito. Y entonces vamos a otra pregunta, otra mano levantada por Elena Valareso Reyes. Elena, por favor, adelante. Elena, veo que tu micrófono está abierto. No sé si estás escuchando. O de repente hay algún problema técnico. De repente vamos a Dulce Rocío Martínez. Adelante, por favor. Ahora tu micrófono está abierto. Dulce Rocío Martínez. No. Entonces, Simón Godoy. Simón, ¿estás? Hola, buenos días. Adelante, Simón, por favor. Una consulta. ¿Cuál cree usted, Giselle, que es la principal diferencia en el abordaje del duelo en contexto de COVID, entre lo que está haciendo Europa y América? Giselle. Está muteada, Giselle. Hola, Giselle. Tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, yo podría, no sé cómo contestarte esta pregunta, porque en el caso de ese abordamiento esa intervención que se hace en duelo de este lado, va a depender mucho de cada país, de sus culturas, de sus rituales, de las situaciones específicas que está viviendo el país. En el caso nuestro, y quiero hablar de Panamá, nosotros vivimos ciertos mitos que están muy arraigados a la cultura y muchas veces nos impide hacer una intervención eficaz. Entonces, hay que tener en cuenta que cada área geográfica tiene sus propias dificultades y su propia cultura, que todo esto se tiene que adecuar. De hecho, hablábamos de guías, y las guías, por ejemplo, que nosotros hemos recibido de España, en alguna medida difieren en ese abordamiento que se hace al doliente con respecto a las guías que estamos realizando nosotros en la fundación. No sé si te respondí a la pregunta, pero tiene mucho que ver, si hablamos de la muerte física por COVID, hay elementos que están sucediendo en ambas áreas del mundo parecidos, pero nos tenemos que centrar en qué es aquellos elementos que son eficientes para ese abordaje que le damos al doliente. Además,
Si me permites, Giselle, también los varios países tienen perfiles epidemiológicos que pueden variar mucho, ¿verdad? Sabemos que varios países de Europa, y escuchamos también un testimonio de España en el comienzo de la pandemia, en Latinoamérica, el mes de marzo, escuchamos testimonios de compañeros que trabajan en salud mental en Madrid, en España, y en ese entonces, claro que la situación epidemiológica en España y en otros países de Europa estaba mucho más grave de lo que es ahora. Así que para ir más allá, ¿no? Únicamente de los aspectos culturales, también hay que tomar en cuenta de las cifras, ¿no? de la entidad del desafío. Le vamos a dar la palabra a Aulo de Jesús. Adelante, por favor. Veo que estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ahora está abierto. Adelante, ¿quieres hablar? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Okay. Gracias. Adelante. Soy director médico de una institución privada en Venezuela donde estamos manejando pacientes COVID. Creemos que la vertiente del duelo se intensifica, por lo menos en Venezuela, ya que nosotros mismos nos hemos obligado a restringir la información previa a la muerte del paciente. O sea, en la mayoría de los pacientes, la información que se le da a los familiares es restringida para los parámetros venezolanos, incluso para pacientes en cuidados intensivos. Entonces, eso le está creando una carga afectiva tanto al personal de atención de COVID, médicos, enfermeras o los responsables de la información, como a los familiares. Y pienso que eso intensifica el duelo y dificulta más la relación entre el personal encargado de darle las informaciones a los pacientes y luego la resolución del duelo de los familiares. Esa parte a nosotros nos está afectando mucho. ¿Qué experiencia tienen en los demás países de Latinoamérica las personas que están allí? O a Giselle que nos diga la experiencia de Panamá. ¿Aló? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, Giselle, adelante, por favor. Yo pienso que esa pregunta la podría responder más la doctora Carmen. Desde el punto de vista, yo puedo responder desde lo que nos dicen o de lo que nos hablan nuestros dolientes. En efecto, el no tener información, por decir, precisa de lo que le pasa al ser querido, para la persona entorpece y de alguna forma afecta la expresión, la primera tarea del duelo. Entonces, es importante aquí que los profesionales de la salud cuenten con esas herramientas que en este momento se está haciendo desde, la OPS, el Ministerio de Salud aquí en Panamá, ha estado brindándole todas estas herramientas a los profesionales de la salud. Sin embargo, aquí yo lo que puedo ver es que aquí en Panamá nosotros necesitamos que haya más psicólogos intervencionistas o que haya psicólogos de duelo que puedan estar en esas, con especialidad en duelo, quiero decir, que puedan estar en esas instancias hospitalarias para poder preparar a los dolientes o darle una respuesta que en algunos momentos la información simplemente no la pueden dar por las circunstancias. Entonces, yo creo que le cedo la palabra a la doctora o al doctor Bruni, que pueden hablar un poco de lo que está aconteciendo internamente. Sí, solo para reforzar un poquito el tema, es importante que también en el ámbito de salud, que los profesionales de salud estén preparados y capacitados sobre ese tema. Tengo la impresión que muchas veces esto no ocurre, digamos, y muchos profesionales no tienen una preparación
adecuada, ¿no? Para hacer frente a eso, para ver también cómo manejar las relaciones con los familiares. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo bastante personal aquí en Perú de un conocido que estuvo hospitalizado en un hospital adecuado a COVID-19 y justamente desde el primer día que se hospitalizó esa persona se le quitó también el celular, así que él quedó sin contactos con nosotros, pero tampoco con sus propios familiares, con su esposa y con sus hijas. Así que, claro, eso se convierte en un desafío mayor también para los familiares, ¿verdad? Y finalmente, justamente, esa persona falleció sin tener otros contactos con sus propios familiares. Tenemos en el chat otra pregunta sobre cómo abordar a familias que han tenido varios duelos al mismo tiempo. Giselle, ¿quieres comentar algo sobre el tema? Ante todo, yo creo que cuando hablamos de familia, tenemos que ver quiénes componen la familia, ver quiénes son las personas que componen la familia, porque muchas veces dentro de una familia están las diversas etapas evolutivas en donde hay personas que están muy mayores, pero puedes tener adolescentes, en donde se dificulta la comunicación entre las familias. Nosotros el abordaje en familia, naturalmente que se hace virtualmente, y lo que trabajamos es que haya una comunicación, primero desde la escucha activa entre ellos, una comunicación asertiva, y por último, que se den el espacio para expresar el dolor. Que muchas veces en el contexto familiar no hay esa confianza emocional, no hay esa cercanía emocional para expresar el dolor. Entonces, empezamos por ese abordaje del respeto de lo que siente cada uno, esa individualidad de cada uno de los miembros de la familia. Naturalmente que se pueden encontrar otro tipo de situaciones donde hay conflictos. Entonces, habría que ver para que la familia esté funcional, cuáles son esos mediadores o factores en que está afectando a la familia y que tengamos que partir por esos factores. Entonces, ese abordaje se tiene que hacer dentro de un contexto en donde estén todos con la disposición y la voluntad de querer, dentro de esa intervención, de que ellos puedan compartir. Gracias, Giselle. Bueno, veo que estamos bastante cortitos con el tiempo, hemos pasado la hora, sin embargo, me gustaría invitar también a nuestra compañera Carmen Martínez para que pueda compartir con nosotros. Carmen, adelante, por favor. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Giselle, por la presentación, por las discusiones. Me pude venir un poquito tarde, pero me dio tiempo a compartir gran parte del espacio. Yo únicamente quisiera reforzar algún mensaje como el que acaba de comentar Andrea acerca de la necesidad de tener realmente a los profesionales de salud en general realmente capacitados y sensibilizados, digamos, con la temática del duelo. Sabemos que es una temática bien sensible, sabemos que no es fácil abordar ese tipo de situaciones, especialmente en un momento como el actual de esta crisis generalizada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es necesario que se establezca de alguna manera ese desarrollo de capacidades básicas, el tener esas habilidades de comunicación para enfrentar, para poder dar malas noticias, para poder estar dando ese apoyo básico y siempre partiendo, como bien comentaba Giselle, también del autocuidado, ¿no? Si esa parte no está, y sabemos que hoy en día los profesionales de la salud tienen un nivel de carga, de sobrecarga en muchos aspectos, y de afectación también en salud mental, pero también esa parte de desarrollo de capacidades
ayuda a que se dé una mejor respuesta. Y por último, mencionar también el rol comunitario, es decir, muchas veces eso caemos en la necesidad, que es evidente, de tener profesionales especializados en el tema, pero el apoyo a través de esa primera ayuda psicológica o de esas habilidades psicosociales básicas que también hemos tratado en estos seminarios y que tienen todo ese material en nuestra página de la OPS, son herramientas que no requieren una especialización mayor y que van a ayudar siempre partiendo de las habilidades de base de cada uno, ¿no? Pero que me gustaría como destacar que en el tema del duelo, igual que en otros, pero creo que este es un tema desde luego muy sensible en muchos aspectos, es fundamental que desde los diferentes sectores, desde los diferentes roles de la comunidad, de los seres queridos, de los profesionales, etcétera, se pueda dar diferentes apoyos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y antes de cerrar, le vamos a dar la palabra a un comentario, por favor, rapidísimo, de Cuba, de Sintra Cuba. Adelante, por favor. Entiendo que los colegas del Ministerio quieren compartir algo. Sí, Jorge Grau, de La Habana, Cuba, Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública. He escuchado atentamente la presentación de Giselle de la Osa, que me conozco personalmente, y saludos desde La Habana. Estoy muy de acuerdo con esta presentación general que hizo acerca del duelo. Solo quería comentar dos cosas. Disculpe, ¿se podrá acercar un poquito más al micrófono? Porque hay mucho eco y ruido de fondo. Ok, quería saludar a Giselle de la Osa, de La Habana, Jorge Grau, personalmente, he estado con ellos allí en Panamá, y me pareció genial la presentación que hizo del duelo en general. Evidentemente el duelo por la COVID es mucho más complicado, tiene características específicas, pero coincido en que la mayoría de los duelos no requieren terapia propiamente dicha. Lo que requieren es seguimiento, asesoramiento, acompañamiento, pero no una terapia. De acuerdo a los clásicos, el 70% de los duelos son normales. No sabemos en el caso de la COVID si esas cifras cambiarán o se modificarán, porque en el caso de la COVID los duelos evidentemente tienen características muy específicas. Ni es el duelo anticipatorio que se hace ante un enfermo crónico que se sabe que va a morir, ni tampoco es un duelo por una muerte súbita, por homicidio, accidente, suicidio. Es algo intermedio, ¿no? Entonces tiene todas estas características de Carlos Giselle, que es muy difícil el manejo. Nosotros aquí hemos elaborado un paquete de 15 manuales de apoyo psicológico, y uno de los 15 manuales es de cómo elaborar el duelo en tiempo de COVID. Y hacemos mucho hincapié en el fenómeno de desgaste por compasión o empatía por compasión. Es algo que está en la literatura ahora muy recientemente, que se diferencia en algo del burnout. Justamente en Perú estuve hace poco dando una conferencia sobre el tema, y esto es importantísimo para el autocuidado. Yo sí coincido en que todos los profesionales de la salud deberían tener una misma formación en duelo, porque incluso los que están en la zona roja, trabajando directamente con los pacientes, son los que tienen que dar las primeras noticias a veces a los familiares, y tienen que manejar un poco ese duelo temprano y cómo dar esas malas noticias. Pero bueno, ya la terapia propiamente dicha pues debe dar de personal especializado. Era lo que quería comentar. A mí me ha gustado mucho la ponencia y nosotros seguimos trabajando. En este momento estamos revisando las guías que se han elaborado en México, en Barcelona, en Chile, sobre duelo por COVID, y estamos elaborando una guía, específicamente un tríptico muy sencillo, dado nuestros recursos, para poder ayudar a las personas que han tenido duelo por COVID. Recordemos que cuando hablamos de duelo por COVID no solamente hablamos de los que han, o sea, de los familiares que han fallecido, o sea, de los familiares de un fallecido, sino que el duelo ha tenido múltiples expresiones. Era solo eso que quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los compañeros de Cuba por compartir con nosotros ese comentario, y una vez más quiero recordar sobre todo a los participantes que se han sumado
después al webinar que en la guía MHGAP humanitaria existe un módulo dedicado al tema del duelo como condición prioritaria, así que lo pueden encontrar en el chat de este webinar o en línea. Está disponible y está también disponible en español, por supuesto. Muchísimas gracias a nuestra ponente, Giselle de la Hoz, por compartir la información tan relevante, así como aclarar las dudas de los participantes. Le recordamos que el viernes que viene, a la misma hora, seguiremos con esta serie de webinars relacionado con salud mental y apoyo psicosocial en el contexto COVID. El próximo viernes abordaremos el tema de salud mental en adolescentes durante COVID-19. Todas las personas que han participado en el webinar han debido registrarse y recibirán el material de las presentaciones y el PowerPoint. He visto que había muchas preguntas en el chat sobre lo de la ponencia, así que va a estar disponible. Y también recordarles que en nuestra página OPS contamos con material tanto de comunicación como documentos técnicos sobre la temática de SMAPS y COVID-19. Y también el campus virtual de OPS cuenta con varios cursos disponibles, como siempre públicos y gratuitos. Entonces, que tengan todos un buen fin de semana, cuídense mucho y muchas gracias. Chao.